Parroquia Sumbawa. La parroquia Sumbawa se encuentra ubicada al suroeste y oeste del cantón Pujilí. En una de las zonas paramales más importantes de la zona occidental del cantón Pujilí, ubicados entre los 3.300 y 4.000 metros sobre el nivel del mar. La temperatura media en la zona es de 8 a 16 grados centígrados, aunque existen temperaturas extremas en ciertas mañanas de los meses de noviembre, diciembre, febrero